Hola. En videos anteriores nos ocupamos del modo como Peirce fue construyendo una filosofía nueva, el pragmatismo. Una de sus preocupaciones básicas como científico y filósofo fue la de entender cómo podemos pensar mejor y sobre todo la de cómo podemos hacer más claras nuestras ideas, lo que implica mejorar nuestros modos habituales de razonar. En los videos que vienen a continuación nos vamos a ocupar entonces de la lógica de Peirce, en el sentido de su teoría general del razonamiento. No entraremos en los aspectos más técnicos de la lógica de Peirce, y particularmente en sus aspectos matemáticos, que cada uno podrá estudiar por su cuenta en la obra del filósofo norteamericano. Puesto que estos videos tienen una intención introductoria, lo que aquí haremos será acercarnos a la lógica de Peirce desde el punto de vista de su teoría general del razonamiento científico. Decíamos que Peirce fue un científico y un filósofo empeñado en descubrir cómo podemos pensar mejor. Para ello ya nos dio dos claves fundamentales. En primer lugar, determinó que hay un mejor método para fijar creencias, el llamado método de la ciencia. Y en segundo término, nos ofreció una estrategia, la máxima pragmática, para clarificar nuestras ideas. Es un buen punto de partida, pero es insuficiente. Ni podemos tener buenas creencias, ni podemos clarificar nuestras ideas si no hacemos el esfuerzo por razonar mejor de lo que lo hacemos habitualmente. Y ello implica cultivar un arte, el del buen razonamiento. Peirce hizo aportes significativos en campos científicos diversos. Aquí nos ocuparemos de sus aportes a la lógica. No nos interesa por lo pronto la ciencia lógica, esto es, el conjunto de conocimientos organizados sobre el tema elaborados por Peirce, sino algo más sencillo, la lógica entendida como el arte de razonar bien y de idear métodos de investigación que sean conformes con los desarrollos de la ciencia. Peirce entiende que la tarea primera que le corresponde a un lógico es la de clarificar los modos de razonar. Por ello, concluye su serie de artículos de 1877-1878, que él mismo llamó Ejemplos de la lógica de la ciencia, con un artículo que le abrirá el camino a uno de los campos más importantes de su filosofía, el de la lógica de la investigación científica. Ese artículo se llama Deducción, Inducción e Hipótesis y está dedicado a describir y diferenciar tres formas básicas de razonamiento: la deducción, la inducción y el razonamiento hipotético, o como él lo llamará más adelante, la abducción. Muy bien, para Peirce la lógica es el arte del razonamiento. ¿Pero en qué consiste este último? Peirce lo define así: el razonamiento es el proceso mediante el cual alcanzamos una creencia que consideramos resultado del conocimiento previo. Veamos lo que está contenido en esta definición. En primer lugar, lo que nos dice Peirce es que razonamos para alcanzar una creencia. Es decir, que el fin del razonamiento es tener creencias y ojalá buenas creencias. No se trata entonces de una creencia a la que llegamos a partir de la duda, como ocurre en el proceso investigativo, sino de una creencia a la que llegamos a partir de un conocimiento previo. Si la investigación es el tránsito de la duda hacia la creencia, el razonamiento es el tránsito desde un conocimiento previo hacia una mejor creencia. Razonar es entonces pasar de un conocimiento que ya tenemos
a una creencia que nos formamos a partir de dicho conocimiento. En lógica, la creencia a la que se llega la llamamos conclusión. El conocimiento previo del que se parte lo llamamos premisa. Y el proceso por el cual se pasa de lo uno a lo otro lo llamamos razonamiento. Ahora bien, el razonamiento es una parte de un proceso más amplio de carácter psicológico al que llamamos inferencia. Inferir, un término que se forma a partir del antiguo verbo griego fero, que significa llevar algo de un lado a otro. Inferir quiere decir sacar algo de algo, pues se refiere al hecho de llevar una cosa extrayéndola de otra. La inferencia consiste en extraer una conclusión de algo que vemos o sabemos. Si veo las nubes grises y pienso, va a llover esta tarde, estoy haciendo una inferencia. Todo razonamiento es una inferencia, aunque no toda inferencia sea un razonamiento. El razonamiento es un cierto tipo de inferencia, la inferencia racional, propiamente dicha. ¿Qué tipo de proceso mental es entonces propiamente el razonamiento? Peirce nos da al menos 4 características claves del razonamiento. 1. Un razonamiento es un proceso enteramente consciente, a diferencia de muchas inferencias que hacemos permanentemente y que pueden no ser conscientes. 2. En el razonamiento somos conscientes de que un juicio al que llamamos conclusión está determinado por otro juicio o juicios a los que llamamos premisas. 3. Este proceso por el cual vamos desde las premisas hacia la conclusión es un proceso regido por un hábito general de pensamiento. No razonamos necesariamente según reglas, razonamos de una forma u otra según sean los hábitos que nos hayamos formado. El que tiene buenos hábitos de razonamiento, razonará bien. Pero el que tiene malos hábitos de razonamiento, el que incurre en falacias, en contradicciones, en vaguedades, etc., razonará mal. Y 4. El modo como razonemos y el modo como aprobemos los hábitos de pensamiento que hemos desarrollado es lo que debe llevarnos hacia el conocimiento verdadero. Atendiendo a estas características del razonamiento, veamos ahora lo que constituye un buen hábito de razonamiento en un caso concreto. Tomaré como ejemplo de lo que podría ser un buen hábito de razonamiento el modo como yo mismo clarifiqué mi postura ante un problema que dio lugar a muchas discusiones en mi país, el de la adopción de hijos por parte de parejas del mismo sexo. Cuando alguien me preguntó, ¿y usted qué piensa de la adopción de hijos por parte de parejas del mismo sexo?, yo empecé a razonar a partir de 3 premisas básicas. En primer lugar, que el derecho a la adopción es un derecho de los niños que no tienen padre. Es el derecho a tener una familia que los acoja, y no un derecho que pueda exigir la pareja adulta que pretende adoptarlos. La segunda premisa es que un niño en condiciones de adopción requiere, para su adecuado desarrollo, de una familia que le pueda proporcionar protección, sustento económico y oportunidades para un mejor desarrollo a lo largo de la vida. Mi tercera premisa es que tales condiciones pueden proporcionárselas tanto una pareja heterosexual como una pareja homosexual y un soltero o soltero. De estas 3 premisas básicas se sigue una conclusión fundamental: que lo que hay que garantizar para la adopción de un niño es que se cumplan las condiciones establecidas
en la segunda premisa. Es decir, que quien adopte pueda proporcionarle al adoptado protección, sustento económico y oportunidades para su mejor desarrollo. Y esto independientemente de la condición que tenga el adoptante, es decir, de si se trata de una pareja del mismo sexo, de sexos distintos o simplemente de una persona adulta. El anterior razonamiento cumple con las condiciones previamente establecidas. Está construido de forma totalmente consciente, hasta el punto de que se pueden expresar con claridad tanto las premisas de las que parte como la conclusión a la que llega y el proceso por el cual se pasa de las unas a la otra. Es claro también que las premisas determinan la conclusión, que es la condición fundamental para que un razonamiento se considere válido. Está claro además que este razonamiento expresa un hábito general de pensamiento que es muy mío, pues son hábitos de pensamiento que se han formado en mí a lo largo de muchos años de experiencia. Expresa, por ejemplo, mi hábito de dudar de los derechos individuales cuando estos se nos presentan como absolutos. Establece la primacía determinada por la propia Constitución de mi país, según la cual los derechos de los niños priman sobre los derechos de las demás personas. Manifiesta una apertura hacia modelos de familia diferentes a la familia tradicional. Y finalmente, apela al principio general de no usar a las personas como medios, sino siempre como fines. Es así como creo que la conclusión a la que se llega es la única legítima, pues se basa en premisas que son plausibles. Se podría preguntar cómo llega uno a elaborar este razonamiento. Según Peirce, un razonamiento es siempre el resultado del proceso por el cual uno se forma un juicio sobre algo. Razonar de esta manera me implicó, entre otras cosas, escuchar argumentos en pro y en contra de una y de otra postura, tanto la de aquellos que defienden los derechos de las parejas del mismo sexo, como la de quienes los cuestionan. Razonar de esta forma me implicó también un examen de mis propias creencias y me llevó a modificar puntos de vista que había mantenido durante mucho tiempo. También está presente allí la necesidad de reconocer derechos y obligaciones como algunos principios constitucionales que rigen en mi país. Pero sobre todo, el razonamiento se funda en un principio pragmático, elaborado por William James, el principio de la voluntad de creer, es decir, la posibilidad que tenemos todos los individuos de elegir nuestras propias creencias, pero también la obligación que ello nos impone de someterlas a una revisión y a una crítica permanentes. Solo en la medida en que intentamos mejorar nuestra capacidad de juzgar, podemos mejorar nuestro razonamiento. El juicio, señala Peirce, es la base del razonamiento. El razonamiento no comienza hasta que no se forma un juicio. Hay desde luego muchas formas distintas de razonar. Y razonamos cuando queremos formarnos una creencia que habrá de determinar nuestro modo de ser y de actuar. Pero razonamos sobre todo cuando queremos llegar a una creencia verdadera. Para hacer ciencia, para elaborar creencias verdaderas, razonamos al menos de tres formas distintas: deductivamente, inductivamente y de forma hipotética. De estas tres formas de razonamiento, la deducción, la inducción y la hipótesis, se ocupó Peirce en un texto escrito en 1878. Antes de entrar en el tema de nuestro próximo video, permítanme contarles una historia que espero nos ayude a comprender mejor el razonamiento hipotético,
tal como lo entendió Peirce. Se trata de un pasaje de Zadig, una obra de Voltaire que nos cuenta los avatares de la vida de un hombre a quien parecía perseguir la mala fortuna. Dice así: un día paseando junto a un bosquecillo, Zadig vio correr hacia él a un eunuco de la reina seguido por varios oficiales que parecían presas de la mayor inquietud y que iban de acá para allá como hombres angustiados que buscan algo muy precioso que han perdido. Joven, le dijo el primer eunuco, ¿no habéis visto el perro de la reina? Zadig respondió con humildad: es una perra y no un perro. Tenéis razón, continuó el primer eunuco. Es una podenca muy pequeña, añadió Zadig. Ha tenido cachorros. Cojea de la pata delantera izquierda y tiene las orejas muy largas. ¿La habéis visto?, dijo el primer eunuco totalmente sofocado. No, respondió Zadig. No la he visto nunca, ni nunca he sabido que la reina tuviera una perra. Precisamente en ese momento, por una extravagancia ordinaria de la fortuna, el caballo más hermoso de las cuadras del rey acababa de escaparse de las manos de un palafrenero en la Vega de Babilonia. El montero mayor y el resto de oficiales corrían tras él con tanta inquietud como el eunuco tras la perra. El montero mayor se dirigió a Zadig y le preguntó si no había visto pasar el caballo del rey. Es el caballo que mejor galopa, respondió Zadig. Tiene 5 pies de alto, los cascos muy pequeños, una cola de 3 pies y medio de larga. Las copas de su bocado son de oro de 23 quilates y sus cerraduras de plata de 11 dinares. ¿Qué camino ha tomado? ¿Dónde está?, preguntó el montero mayor. No lo he visto, respondió Zadig, y nunca he oído hablar de él. El montero mayor y el primer eunuco no tuvieron ninguna duda de que Zadig había robado el caballo del rey y la perra de la reina. Le hicieron llevar ante la asamblea del Desterham Supremo, que lo condenó al nud y a pasar el resto de sus días en Siberia. Nada más iniciarse el juicio, el caballo y la perra fueron encontrados. Los jueces se vieron en la dolorosa necesidad de reformar su sentencia, pero condenaron a Zadig a pagar 400 onzas de oro por haber dicho que no había visto lo que había visto. Primero tuvo que pagar la multa, tras lo cual le fue permitido a Zadig defender su causa ante el Consejo del Desterham Supremo, y allí habló en los siguientes términos: os juro por Orosmán que nunca he visto a la respetable perra de la reina ni al sagrado caballo del Rey de Reyes. Lo que me pasó fue lo siguiente: estaba paseando camino del bosquecillo, donde luego encontré al venerable eunuco y al ilustrísimo montero mayor. En la arena vi las huellas de un animal y fácilmente deduje que eran las de un perro pequeño. Unos surcos ligeros y largos, impresos sobre pequeñas eminencias de arena entre las huellas de las patas, me permitieron saber que se trataba de una perra cuyas tetas colgaban. Por lo tanto, había tenido cachorros hacía pocos días. Otras huellas, en un sentido diferente, que parecían haber rozado siempre la superficie de la arena junto a las patas delanteras, me informaron que tenía las orejas muy largas. Y como observé que la pisada de una pata era menos profunda que la de las otras 3, comprendí que la perra de nuestra augusta reina era, si me atrevo a decirlo, algo coja. Respecto al caballo del Rey de Reyes, habéis de saber que paseando por los senderos de ese bosque vi marcas de herraduras de un caballo, todas a la misma distancia. He ahí un caballo de galope perfecto, me dije. El polvo de los árboles en una senda estrecha que no tiene más de 7 pies de ancho se había levantado un poco a derecha e izquierda,
hasta una altura de 3,5 pies del centro de la senda. Ese caballo tiene una cola de 3,5 pies, que con sus movimientos a derecha e izquierda ha barrido ese polvo, me dije. Bajo los árboles, que formaban una bóveda de 5 pies de alto, vi las hojas de las ramas recién caídas y supe que aquel caballo las había tocado y que por lo tanto tenía 5 pies de alto. En cuanto a su bocado, debe ser de oro de 23 quilatos, porque restregó las copas contra una piedra que reconocí como una piedra de toque y que me sirvió para hacer la prueba. En fin, por las marcas que sus herraduras dejaron sobre guijarros de otra especie, llegué a la conclusión de que estaba herrado con plata de 11 dinares de figura. Todos los jueces quedaron admirados por el profundo y sutil discernimiento de Zadig. La nueva llegó hasta el rey y la reina. En la antecámara, en la cámara y en el gabinete no se hablaba de otra cosa que de Zadig. Y aunque varios magos opinasen que debían quemarlo por brujo, el rey ordenó que se le devolviese la multa de 400 onzas de oro a que había sido condenado. Viendo Zadig cuán peligroso es a veces ser demasiado sabio, se prometió en la primera ocasión no decir nada de lo que había visto. Una historia que da mucho que pensar. Es muy importante que la tengas presente cuando nos ocupemos en nuestro próximo video de una de las nociones claves de la lógica de la investigación peirciana, la abducción. Hasta entonces.